Miguel, un hombre de mediana edad con el rostro surcado por el cansancio y las preocupaciones, vivía su existencia en el laberinto asfáltico de una ciudad bulliciosa. Cada día, el mismo ritual. El rugido del motor de su taxi, el olor a gasolina y a asfalto caliente, las interminables horas al volante, los pasajeros fugaces que entraban y salían de su vida con la misma rapidez con la que desaparecían las luces de los semáforos. Su vida era una sinfonía monótona de claxones y conversaciones a medias, un perpetuo estado de inercia que lo consumía lentamente. Las deudas, como sombras persistentes, se aferraban a cada rincón de su hogar, tejiendo una red de angustia que le apretaba el alma. Pero Miguel no era un hombre sin sueños. En el fondo de su corazón albergaba una motivación poderosa, un faro de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de la adversidad. Su hija, Sofía, era su universo entero, una niña de ojos grandes y sonrisa frágil, cuya risa era la única melodía que lograba disipar la tristeza de su vida. Sofía padecía una enfermedad costosa, una condición que exigía tratamientos especiales y que se convertía en el motor silencioso de la lucha diaria de Miguel. Cada carrera, cada propina, cada hora extra, todo era por ella, por la posibilidad de brindarle una vida mejor, una vida sin dolor y llena de oportunidades. Una noche, la ciudad lloraba a cántaros. Una lluvia torrencial golpeaba el parabrisas de su taxi, transformando las calles en ríos de reflejos luminosos. La visibilidad era casi nula y el tráfico avanzaba a paso de tortuga. Miguel, agotado, pensaba en el largo camino de regreso a casa. Fue entonces cuando una figura solitaria emergió de la penumbra, levantando una mano para detenerlo. Era un anciano, elegante y enigmático, con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz de la calle. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de un tiempo lejano, irradiaba una serenidad inusual. El anciano subió al taxi, sin decir una palabra, y Miguel se limitó a seguir las indicaciones que le dio con un gesto. El viaje transcurrió en un silencio denso, solo interrumpido por el golpeteo incesante de la lluvia contra el techo del vehículo. Miguel, acostumbrado a la verborrea de algunos pasajeros, se sintió intrigado por la quietud de su acompañante. Al llegar a su destino, una mansión antigua rodeada de un jardín frondoso, el anciano pagó la tarifa con un billete que superaba con creces el costo del viaje. Antes de bajarse, sus ojos, de un azul profundo y penetrante, se fijaron en Miguel con una intensidad que lo desarmó. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. «Miguel», dijo el anciano. Su voz era un susurro grave, pero resonó con una claridad sorprendente en el pequeño espacio del taxi. «Dime, ¿cuál es tu verdadera pasión?» La pregunta, tan simple en su formulación, golpeó a Miguel como un rayo. Se quedó aturdido. Las palabras se le atascaron en la garganta. Nunca nadie le había preguntado algo así, y mucho menos con esa profundidad. La imagen del anciano se desvaneció en la noche lluviosa, dejando a Miguel solo con el eco de aquellas palabras. La pregunta resonó en su mente, una y otra vez, desatando una inquietud que nunca antes había sentido. Su corazón, que hasta ese momento había latido al ritmo monótono de su rutina, comenzó a acelerarse. La pregunta del anciano, como una semilla sembrada en tierra fértil, perturbó la paz de Miguel. Esa noche, el sueño se le escapó entre los dedos, mientras su mente divagaba en un mar de incertidumbres. ¿Cuál era su verdadera pasión? La interrogante se había convertido en un gancho, arrastrándolo hacia un futuro incierto, un futuro que, de alguna manera, se sentía prometedor y aterrador a la vez. La pregunta del anciano se incrustó en la mente de Miguel como una astilla persistente, negándose a desaparecer. Cada mañana, al despertar, y cada noche, al intentar conciliar el sueño, el eco de esas palabras lo asaltaba. ¿Cuál es tu verdadera pasión, Miguel? Su rutina diaria,
Antes una serie de movimientos automáticos y predecibles, ahora se sentía vacía, despojada de propósito. El volante entre sus manos, el murmullo constante del motor, las calles transitadas sin fin, todo parecía haber perdido su significado original. La monotonía se había transformado en una jaula, y la pregunta del enigmático pasajero era la llave que, aunque no sabía usar, le mostraba la posibilidad de una fuga. Intentó responderse, buscando en los rincones más recónditos de su memoria, pero solo encontraba frustración. La verdad era que, en su lucha diaria por la supervivencia, en la incansable búsqueda de fondos para el tratamiento de Sofía, cualquier atisbo de pasión se había desvanecido, sepultado bajo el peso de las responsabilidades. Sus sueños, aquellos que alguna vez ardieron con fuerza en su juventud, se habían convertido en cenizas frías, olvidadas en algún rincón oscuro de su ser. ¿Acaso podía un hombre que solo conocía el trabajo duro y la preocupación permitirse el lujo de una pasión? Fue Sofía, con su inocencia y su mirada perspicaz, quien sin saberlo encendió una pequeña chispa. Una tarde, mientras Miguel intentaba distraerla de sus dolores con cuentos inventados, ella le preguntó: «Papá, ¿te acuerdas cuando me contabas que antes tomabas fotos bonitas de los edificios y de la gente?» La mención, tan casual, golpeó a Miguel con la fuerza de un recuerdo olvidado. Hacía años, muchos años, que no pensaba en ello. En su juventud había soñado con ser fotógrafo, con capturar la esencia de la ciudad, sus luces y sus sombras, sus historias silenciosas. Pero la vida, con sus exigencias implacables, lo había desviado de ese camino. Movido por la nostalgia y una curiosidad renovada, Miguel se dirigió al pequeño trastero de su apartamento. Entre cajas empolvadas y trastos viejos, encontró la caja de cartón que contenía su pasado. Su vieja cámara réflex, una Canon analógica, con su lente empañado y su cuerpo metálico oxidado. La tomó entre sus manos, sintiendo el peso familiar, casi como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Desempolvó el lente, cargó un rollo de película que milagrosamente encontró en un cajón y, de forma impulsiva, comenzó a tomar fotos durante sus descansos entre carreras. Al principio, fue torpe. Sus dedos habían olvidado la delicadeza con la que antes manejaba el diafragma y la velocidad de obturación. Pero poco a poco, la chispa se reencendió. Redescubrió la magia de ver el mundo a través de un objetivo, de congelar un instante, una emoción, una historia. Las calles que antes recorrían sus neumáticos, ahora se convertían en lienzos, y sus pasajeros en modelos involuntarios. La cámara se convirtió en su confidente silenciosa, un escape a la monotonía, un bálsamo para su alma fatigada. Sin embargo, los obstáculos no tardaron en aparecer. El tiempo era su enemigo más grande. Cada minuto dedicado a la fotografía era un minuto menos de trabajo, de dinero para Sofía. Y el dinero, siempre el dinero, era una barrera infranqueable para comprar nuevos equipos o revelar sus rollos con la frecuencia deseada. Además, las burlas de algunos de sus colegas taxistas, que no entendían su nuevo pasatiempo, eran como pequeñas punzadas que intentaban apagar su entusiasmo. «¿Ahora te crees artista, Miguel?», le decían algunos con sorna, mientras otros lo miraban con lástima, asumiendo que había perdido la cabeza. Pero a pesar de los desafíos, a pesar de las miradas de incredulidad y las limitaciones económicas, Miguel sentía que la fotografía era una parte olvidada de sí mismo, una melodía silenciada que ahora comenzaba a sonar de nuevo. Era más que un simple pasatiempo. Era una revelación, un camino que, aunque incierto, prometía llevarlo a un lugar donde la pasión y el propósito se encontrarían. ¿Podría esta chispa, esta reconexión con su verdadero yo, cambiar su destino? La respuesta aún era un misterio, pero la esperanza, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar en su corazón. Así,
La cámara se convirtió en una extensión de su ojo, y la ciudad, en su musa inagotable. Miguel empezó a ver la metrópolis con una profundidad que antes le era ajena. Las grietas en el asfalto, los reflejos en los charcos, la fachada desgastada de un edificio antiguo, el rostro cansado de un obrero, o la risa espontánea de un niño en un parque. Todo adquiría un nuevo significado bajo su lente. No buscaba la perfección técnica, sino la autenticidad, la emoción cruda que a menudo pasaba desapercibida en el frenesí diario. Sus fotografías eran espejos del alma urbana, relatos visuales que hablaban de la vida, la lucha y la belleza oculta. Cada disparo era un acto de amor, una declaración de su redescubierta pasión. Un día, animado por Sofía, quien siempre admiraba sus fotos con ojos brillantes, Miguel decidió subir una de sus imágenes a una plataforma en línea dedicada a fotógrafos aficionados. Era el retrato de una anciana sonriendo mientras vendía flores en un mercado callejero, su rostro surcado por el tiempo, pero iluminado por una alegría contagiosa. Para su sorpresa, la foto no solo recibió me gusta, sino que generó una ola de comentarios. La gente se conmovía con la honestidad de la imagen, con la capacidad de Miguel para capturar un alma. La fotografía se volvió viral en el pequeño universo de la plataforma, y Miguel, un taxista anónimo, se encontró de repente con un reconocimiento inesperado. La repercusión de aquella imagen no tardó en cruzar las fronteras digitales. Un pequeño periódico local, conocido por su sección cultural y su apoyo a talentos emergentes, se puso en contacto con él. Le ofrecieron colaborar, pagándole una miseria por cada foto publicada, pero abriéndole una puerta que Miguel ni siquiera sabía que existía. Era una oportunidad minúscula, casi insignificante en términos económicos, pero inmensa en el plano de la realización personal. La idea de ver su trabajo impreso en un periódico, al alcance de miles de personas, le provocaba una mezcla de vértigo y euforia. Sin embargo, esta primera oportunidad trajo consigo un dilema moral que lo carcomía. Miguel se debatía entre la estabilidad precaria pero segura de su trabajo como taxista y el riesgo incierto de perseguir su pasión por la fotografía. Las cuentas del hospital de Sofía seguían llegando, y la responsabilidad de proveer para su familia pesaba más que cualquier sueño artístico. Era egoísta siquiera considerar abandonar la seguridad por una vocación que apenas prometía un ingreso. La duda se instaló en su mente, un huésped incómodo que no le permitía conciliar el sueño. Fue Elena, su esposa, quien, con su pragmatismo y su amor incondicional, le brindó el apoyo que necesitaba. Aunque preocupada por la situación económica y el futuro incierto, no pudo ignorar la felicidad que la fotografía había devuelto a los ojos de Miguel. «No te pido que dejes el taxi de inmediato», le dijo una noche, mientras él miraba sus fotos con una sonrisa melancólica. «Pero tampoco dejes morir esto que te hace tan bien. Busca la forma de combinarlo, de darle una oportunidad. Ver la luz en tus ojos es lo más importante». Su apoyo, aunque no eliminaba las incertidumbres, le dio a Miguel la fuerza para dar los primeros pasos. Miguel comenzó a organizar sus horarios de forma casi militar. Conducía el taxi durante el día y en sus pocas horas libres exploraba la ciudad con su cámara, buscando nuevas historias que contar. Cada fotografía era un paso hacia su sueño. Cada publicación en el periódico, una pequeña victoria. El camino estaba lleno de incertidumbres, de noches sin dormir y de decisiones difíciles, pero la llama de la pasión, una vez reencendida, ardía con una intensidad que lo impulsaba hacia adelante. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Un camino forjado por una pregunta simple y la búsqueda de su verdadera pasión. El ascenso de Miguel en el mundo de la fotografía fue meteórico, aunque silencioso al principio.
Sus imágenes, cargadas de una autenticidad conmovedora, comenzaron a aparecer en revistas de renombre, trascendiendo las fronteras del pequeño periódico local. Su nombre, antes desconocido, empezó a resonar en los círculos artísticos. Miguel no solo capturaba momentos, sino que revelaba almas, pintaba con luz las historias no contadas de la ciudad. Era un artista que había encontrado su voz en el lente de una cámara, un contador de historias visuales cuya obra se distinguía por su profundidad y humanidad. Sin embargo, su éxito, como una vela brillante, no tardó en atraer a las sombras. Ricardo, un viejo amigo y colega fotógrafo, observaba el ascenso de Miguel con una mezcla corrosiva de envidia y resentimiento. Ricardo siempre había creído que su propio talento era superior, que su visión era más sofisticada, pero mientras él luchaba por el reconocimiento, Miguel, el taxista que apenas unos meses antes había redescubierto su cámara, se alzaba con una facilidad pasmosa. La amargura se fermentó en su interior hasta convertirse en una obsesión. La traición se gestó en la oscuridad de esa envidia. Una de las fotografías más personales y emotivas de Miguel, una imagen íntima de Sofía riendo en medio de su tratamiento, se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Ricardo, en un acto de cobardía y mezquindad, robó esa imagen, la manipuló sutilmente para borrar cualquier rastro de Miguel, y la presentó como suya en un prestigioso concurso internacional. La foto, bajo el nombre de Ricardo, ganó el primer premio, catapultándolo a la fama y dejando a Miguel en la sombra. Las consecuencias fueron devastadoras. La noticia de la supuesta autoría de Ricardo se extendió como un reguero de pólvora. Miguel fue acusado de plagio, de fraude, y su reputación, construida con tanto esfuerzo y pasión, se desmoronó en cuestión de días. Los contratos importantes que estaban a punto de firmarse se cancelaron abruptamente. Las revistas que antes lo aclamaban, ahora lo veían con desprecio. El mundo artístico, tan volátil como efímero, le dio la espalda sin dudarlo. Miguel, una vez más, se encontró al borde del abismo, pero esta vez la caída era mucho más dolorosa. El impacto en su familia fue aún más cruel. La salud de Sofía, que había mostrado una leve mejoría, comenzó a deteriorarse nuevamente. El estrés y la incertidumbre económica, sumados a la tristeza de ver a su padre destrozado, afectaron su ya frágil condición. Sin los ingresos de Miguel, la situación financiera de la familia se volvió crítica. Las deudas se acumulaban, las esperanzas se desvanecían. La casa, que antes era un refugio de sueños y risas, se transformó en un nido de preocupación y angustia. Los ojos de Elena reflejaban una desesperación silenciosa, un miedo profundo por el futuro de su hija y de su esposo. Miguel se enfrentaba a la ruina, traicionado por alguien cercano, alguien que había compartido con él risas y sueños en el pasado. El sabor amargo de la injusticia llenaba su boca. La pregunta del anciano: ¿cuál es tu verdadera pasión, Miguel? Ahora parecía una cruel ironía. Su pasión lo había elevado para luego dejarlo caer con más fuerza. ¿Cómo podría levantarse de estas cenizas? La desesperación amenazaba con consumirlo, pero en lo más profundo de su ser, una chispa, alimentada por el amor a Sofía, se negaba a extinguirse. Era un fuego pequeño, pero tenaz, que prometía una lucha, una resistencia contra la oscuridad que lo envolvía. La desesperación se cernió sobre Miguel como una densa niebla, amenazando con sofocar cada vestigio de esperanza. Los días se fundían en una monótona sucesión de angustia, y la luz que la fotografía había traído a su vida se había extinguido, dejando un vacío helado. Se sentía atrapado en un pozo sin fondo, con el eco de las acusaciones resonando en su mente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad abrumadora, la imagen de Sofía, su pequeña guerrera, brilló como un faro. Su sonrisa frágil, su lucha incansable contra la enfermedad,
le recordaron el verdadero motivo de su persistencia. Por ella, Miguel no podía rendirse. Por ella, encontraría la fuerza para levantarse. Una determinación férrea, fría y calculadora comenzó a gestarse en su interior. No era la sed de una venganza violenta, sino un anhelo profundo de justicia, de limpiar su nombre y restaurar la verdad. Miguel decidió que usaría su arte, la misma pasión que le había sido arrebatada, como su arma más potente. Su plan era simple en su concepción, pero audaz en su ejecución. Exponer la verdad, no con palabras, sino con imágenes, con la irrefutable evidencia de la manipulación, con la ayuda incondicional de Elena, quien, a pesar de su propio dolor, se convirtió en su roca y su aliada más leal. Miguel comenzó una meticulosa investigación. Recordaba cada detalle de la fotografía original de Sofía, cada píxel, cada sombra. Revisó sus archivos digitales, sus negativos, buscando la prueba irrefutable de que la imagen que Ricardo había presentado como suya era, de hecho, una versión alterada de su obra. Elena, con una perspicacia sorprendente, examinó metadatos, comparó texturas y buscó anomalías en la composición de ambas imágenes. Horas interminables pasaron frente a la pantalla, sus ojos cansados pero su espíritu inquebrantable. Descubrieron sutiles inconsistencias en la iluminación, pequeñas distorsiones en los bordes y un patrón de ruido digital que no coincidía con el equipo que Ricardo afirmaba haber utilizado. Cada pequeña discrepancia era una pieza más en el rompecabezas de la verdad. El plan de Miguel tomó forma. No buscaría un enfrentamiento público inmediato, ni una demanda legal que podría alargarse indefinidamente. En cambio, organizaría una exposición clandestina, un acto de guerrilla artística, donde el arte mismo sería el portavoz de la justicia. Con la ayuda de algunos amigos leales de la comunidad artística que aún creían en él y que habían sido testigos de su talento genuino, aseguró un pequeño espacio en una galería alternativa, lejos de los reflectores de la élite. En esa exposición, Miguel mostró las dos fotografías. La original, pura y conmovedora, con la firma inconfundible de su estilo, y la versión manipulada de Ricardo, exhibiendo lado a lado las pruebas irrefutables de la alteración. Gráficos, análisis técnicos y testimonios anónimos de expertos en fotografía digital que Elena había contactado, se exhibieron junto a las imágenes, dejando poco espacio para la duda. La reacción del público fue inmediata y poderosa. La historia de Miguel, contada a través de sus fotografías y de la cruda verdad de la manipulación, conmovió a todos los que la presenciaron. La exposición, aunque clandestina, se corrió de boca en boca, atrayendo a periodistas, críticos y al público en general. La gente quedó impactada por la descarada traición y la valiente respuesta de Miguel. Su historia se convirtió en un símbolo de superación, de la lucha de un hombre común contra la injusticia, usando su arte como la voz de su verdad. Las redes sociales estallaron con el hashtag Justicia para Miguel, y su nombre, que había sido arrastrado por el fango, comenzó a resurgir, más fuerte que antes, teñido ahora con el matiz del heroísmo. Miguel había expuesto la verdad, había plantado la semilla de la duda en la mente de aquellos que lo habían desacreditado. Pero la batalla por su redención aún no había terminado. Ricardo, el traidor, seguía en la cima, disfrutando de una fama inmerecida. La justicia, aunque comenzaba a abrirse paso, aún no había alcanzado su plenitud. El camino hacia la completa reivindicación sería arduo, pero Miguel ya no estaba solo. El apoyo de su familia y la voz del público le daban la fuerza para seguir adelante, para enfrentar el inevitable clímax que se avecinaba. La tensión era palpable en el gran salón del centro de convenciones, donde se celebraba la gala anual de fotografía, un evento al que Ricardo, con su recién adquirida fama, había sido invitado como orador principal. Miguel, impulsado por una mezcla de determinación y el apoyo silencioso de Elena,
se había asegurado un asiento en las primeras filas. No buscaba un escándalo, sino una confrontación inevitable y necesaria. Cuando Ricardo subió al estrado, su sonrisa de suficiencia se desvaneció al ver a Miguel, cuya mirada firme y penetrante lo despojaba de cualquier pretensión. El ambiente se electrificó. Ricardo comenzó su discurso, una retórica vacía sobre la inspiración y la originalidad, mientras Miguel se mantenía erguido, una figura de dignidad silenciosa. Al terminar, la sesión de preguntas y respuestas se abrió, y Miguel levantó la mano. Su voz, aunque calmada, resonó con una autoridad que no se le conocía. ¿Podría explicarle al público, Ricardo, cómo la inspiración para su galardonada fotografía, El alma de la ciudad, llegó a usted, considerando que su composición y concepto son idénticos a una obra mía que fue vilmente manipulada y presentada como suya? El silencio fue sepulcral. Las cámaras de los medios presentes, que hasta entonces habían ignorado a Miguel, se giraron hacia él. Ricardo balbuceó. Su rostro se tornó lívido. Intentó negar, desviar la atención, pero las pruebas que Miguel había presentado en su exposición clandestina ya circulaban entre los periodistas más astutos. La presión de la opinión pública, el peso de las miradas acusadoras y la inquebrantable serenidad de Miguel lo acorralaron. Finalmente, con un suspiro que pareció arrancar de lo más profundo de su ser, Ricardo admitió su culpa. Reveló la envidia que lo había carcomido durante años, el resentimiento por la facilidad con la que Miguel conectaba con el arte, mientras él luchaba por cada reconocimiento. Su confesión fue un torbellino de emociones: vergüenza, arrepentimiento y una extraña sensación de liberación. Miguel, en lugar de regodearse en la victoria, se acercó al estrado. Tomó el micrófono y, con una voz suave pero firme, pronunció palabras que resonarían en la mente de todos. La verdadera pasión, dijo, no se puede robar. Puede ser imitada, distorsionada, pero su esencia es inalienable. Quien la posee siempre la recuperará, porque nace del alma y no de la ambición. Sus palabras no eran de condena, sino de comprensión, un acto de compasión que desarmó a Ricardo y conmovió a la audiencia. El impacto de esta confrontación fue inmediato. Las ventas de las fotografías de Miguel se dispararon. Contratos que se habían perdido regresaron con ofertas mejoradas. El dinero, que antes había sido una preocupación constante, ahora fluía con una abundancia que parecía irreal. Con esos fondos, Miguel finalmente pudo pagar el costoso tratamiento de Sofía. Días después, la niña comenzó a mostrar signos de mejoría, una luz de esperanza que brilló más fuerte que nunca en sus ojos. Y en medio de este torbellino de éxito y redención, una figura familiar reapareció. El anciano del taxi, el mismo que había encendido la chispa con su pregunta, se presentó en el estudio de Miguel. Su sonrisa era cálida, y sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral. Se reveló como un filántropo, un hombre que había dedicado su vida a identificar y apoyar a aquellos que, como Miguel, tenían un propósito latente. Mi pregunta, dijo, no era para ti, sino para el artista que llevabas dentro, y me alegra ver que la encontraste. Su presencia era la confirmación de que el camino de Miguel no había sido una coincidencia, sino un destino hábilmente orquestado. La verdad había triunfado. Ricardo se enfrentaría a las consecuencias de sus acciones, y Miguel había encontrado la paz y el éxito. Pero la vida, siempre caprichosa, aún tenía una última y profunda lección reservada para él. El éxito, para Miguel, no se tradujo en opulencia desmedida o en una vida de ociosidad. Se convirtió en un fotógrafo de renombre mundial, sus obras colgadas en galerías prestigiosas, sus exposiciones itinerantes por los continentes. Sin embargo, en cada entrevista, en cada discurso de aceptación,
Nunca olvidaba mencionar sus humildes orígenes ni la pregunta que lo había sacudido hasta la médula. Esa pregunta, ¿cuál es tu verdadera pasión, Miguel?, se había convertido en el mantra de su vida, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no residía en el dinero, sino en el propósito. Su voz, antes apenas un murmullo, ahora resonaba con la autoridad de quien ha caminado por valles oscuros y ha emergido hacia la luz. Con la fortuna que había amasado, Miguel no construyó imperios personales, sino que fundó El Ojo del Alma, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar y nutrir el talento artístico en comunidades desfavorecidas. Ofrecía becas, talleres y mentorías, inspirando a incontables jóvenes a perseguir sus pasiones, sin importar los obstáculos económicos o sociales. Él mismo viajaba a menudo a estos lugares, su cámara siempre lista, pero su principal herramienta era su historia. El testimonio vivo de que un cambio profundo podía nacer de la más simple de las preguntas. Su legado no sería solo de imágenes impresionantes, sino de vidas transformadas, de sueños que, gracias a él, encontraron el camino para florecer. Mientras tanto, Sofía, su amada hija, se recuperó por completo. La enfermedad, que una vez había sido una sombra amenazante sobre sus vidas, ahora era un recuerdo lejano, una cicatriz apenas visible que le recordaba la resiliencia de su padre. Creció para convertirse en una joven fuerte, inteligente y profundamente empática. Inspirada por la trayectoria de Miguel, Sofía decidió estudiar medicina, con el firme propósito de ayudar a otros niños a superar enfermedades, tal como ella había hecho. Su sonrisa era un reflejo de la paz y la felicidad que finalmente habían encontrado en su hogar, y Miguel, al verla, sentía que su mayor obra de arte no eran sus fotografías, sino la vida que le había podido ofrecer. Ella era el orgullo más grande de un hombre que había aprendido a valorar lo intangible por encima de todo. Miguel, en la quietud de su estudio, a menudo se sentaba a contemplar una vieja fotografía de su taxi, la misma que había tomado en sus primeros días de redescubrimiento. Reflexionaba sobre cómo una simple pregunta, pronunciada por un desconocido en una noche lluviosa, había desatado una vorágine de autodescubrimiento y transformación. No había sido una pregunta compleja, ni una revelación mística, sino una invitación a mirar hacia adentro, a desenterrar aquello que la rutina y la desesperación habían sepultado. Esa pregunta había sido la llave que abrió la jaula de su alma, liberando al artista y al filántropo que siempre estuvieron allí, esperando ser descubiertos. El nuevo Miguel no era simplemente un hombre rico en bienes materiales, era un ser humano pleno, rico en propósito, en amor y en impacto. Había encontrado su lugar en el mundo, no persiguiendo el dinero, sino persiguiendo su verdadera pasión, y el dinero lo había seguido como una consecuencia natural. Había dejado de ser el taxista que se perdía en el tráfico anónimo para convertirse en un faro de inspiración, un testimonio viviente del poder transformador de una pregunta oportuna. Su vida era la prueba irrefutable de que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de tocar vidas, de inspirar sueños y de vivir con un alma plena. Y así, la historia de Miguel, el taxista que se convirtió en millonario, no solo en dinero, sino en espíritu, gracias a una pregunta, se convirtió en una leyenda, un susurro de esperanza en el corazón de una ciudad bulliciosa. Su legado perduraría, inmortalizado no solo en imágenes, sino en las incontables vidas que su propia transformación había tocado.